En 1986, la secuela de una de las películas de ciencia ficción más importante de todos los tiempos había llegado. Aliens fue un gran cambio en comparación a la primera película. Ahora hay más xenomorfos, tenemos el regreso de Ripley, aparecen los Colonial Marines y claro, la reina xenomorfo. Pero estos no fueron los únicos cambios. Ahora había un nuevo director, una nueva productora y nuevos problemas. Muchos problemas. Si algo se puede destacar de Aliens es que fue una película llena de muchos contratiempos, protestas, peleas internas, despidos y adicciones. Sean bienvenidos a Control. Mi nombre es Gil Soto y en esta ocasión vamos a hablar de 20 datos curiosos de Aliens. No olvides suscribirte al canal y darle like al video para más datos curiosos. James Cameron, el director de Aliens, a diferencia de lo que muchos pueden llegar a creer, él tuvo un inicio en la industria del cine como creador de modelos. Para quien no lo conozca, un creador de modelos es el encargado de hacer las maquetas y los muñecos que eran ocupados como escenarios en las películas. Por ejemplo, las naves de Star Wars o los edificios de Blade Runner. James fue el creador de modelos de Battle Beyond the Stars, una copia de bajo presupuesto de Star Wars. Fue durante la producción de esta película que conocería a Gail Anne Hurd, quien sería una de las productoras de Terminator y Aliens. Gail, impresionada por el trabajo de James, lo llamó para ser el director de arte de terror en el espacio, donde Cameron demostró su gran creatividad y buen manejo del presupuesto, pues logró crear la textura de las paredes de una nave espacial solo usando contenedores desechables para la comida. Los productores originales de Alien, David Gillard y Walter Hill, estaban en busca de alguien que les ayudara a desarrollar el guión para la secuela. Habían tenido la oportunidad de leer el guión de Cameron que había hecho para Terminator, así que le asignaron el trabajo para crear el guión de Aliens. James trabajó en el guión mientras dirigía Terminator. Para la historia de Aliens, Cameron usó la idea de un antiguo guión que había escrito acerca de la historia de dos madres que peleaban por sus hijos, y tras el éxito de Terminator, los productores David Gillard y Walter Hill buscaron a Cameron para que dirigiera la película. Por muy poco, Aliens casi se queda sin protagonista. A punto de iniciar las producciones de Aliens, la productora Fox le informó a James Cameron que nadie se había acercado a hablar con la actriz Sigourney Weaver, quien protagonizó la original Alien. Esto se debió a que Fox consideró que ella no era necesaria para la película. Entonces Cameron tuvo que explicarles que toda la película giraba en torno a su personaje, pero aún así no logró convencerlos. Así que decidió enviarle el guión a Weaver, pero ella no quería volver a participar ya que no deseaba arruinar lo que se hizo en Alien, pero James insistió en que leyera el guión. Al terminar de leerlo, Weaver quedó impresionada y aceptó volver al papel. A pesar de que Aliens es una de las películas de ciencia ficción más exitosas y queridas, tuvo un presupuesto muy bajo. Al inicio, la película iba a costar $35 millones, pero Fox no quería gastar tanto dinero, así que la productora Gail Anne Hurd tuvo una idea que le ayudó a ahorrar unos cuantos millones. Aliens fue grabada en Inglaterra, lo que ayudó a que el presupuesto bajara de 35 millones a 15 millones. Para la selección del cast, Cameron buscaba a los mejores actores posibles, que realmente encajaran bien con los personajes sin importar si eran conocidos o no. En el caso del Cabo Hicks, inicialmente habían contratado al actor James Remar, pero sería despedido cuando fue arrestado por posesión de drogas. Fue entonces cuando James llamó al actor Michael Biehn. Para el papel de Hudson se contrató al actor Bill Paxton, quien ya llevaba varios años trabajando con Cameron en el departamento de arte, e incluso tuvo una aparición en Terminator. Todos los actores que interpretaron a los Space Marine tuvieron que ir a entrenamiento militar con los Space Air Service, las fuerzas especiales británicas, esto para que sus actuaciones fueran más realistas. Además, Cameron los obligó a leer la novela de Starship Trooper, ya que había sido una fuente de inspiración al momento de escribir el guión. El actor A. Matthews fue el único actor quien ya tenía experiencia militar, pues anteriormente él fue un soldado y la primera persona afroamericana en llegar al rango de sargento durante la guerra de Vietnam. Para darle más realismo y profundidad a los Colonial Marines, Cameron les permitió a los actores personalizar su vestuario y sus armas. Para la creación del armamento de los Colonial Marines, el equipo de arte se puso muy creativo al momento de diseñarlas. Para la creación del rifle de pulso, tomaron como base la ametralladora Thompson, pero también
también le montaron un rifle de repetición, algo similar a una escopeta. Para las granadas usaron los pistones de rifles. Las armas pesadas que llevan Vasquez y Drake fueron hechas a partir de una ametralladora MG-42, a la cual le colocaron partes motocicletas y el estabilizador de las cámaras. Para la escena inicial de Ripley, logrando escapar de los Nostromus y entrando en criosueño, el equipo de arte tuvo que recrear todo el escenario, ya que no había nada del equipo y maquetas que se habían usado para la primera película. En la original Alien, al final podemos ver que Ripley usa una arma para dispararle un arpón al xenomorfo. Lo podemos ver en el suelo cuando cortan la puerta. Para la escena donde se ven los restos de la nave alienígena, se ocupó la maqueta original que usaron en la primera película. Esto fue posible gracias a que un fanático la compró hace años y la tenía en su garage. Al igual que en la original Alien, el equipo de arte usó espejos para lograr ilusiones de que había pasillos más largos o que había más camas de criosueño, como en esta escena, donde realmente solo hay unas cuantas cápsulas, pero colocaron un espejo para crear el efecto de que hay varias. Durante el rodaje de Aliens, el director James Cameron tuvo varios problemas con el equipo de producción británico. No querían trabajar con él, ya que no era un director conocido. Para solucionar esto, Cameron organizó proyecciones de su película Terminator para que el equipo pudiera conocer su trabajo, pero nadie se presentó, y ese no fue el único problema. El equipo de producción constantemente hacía pausas para poder tomar el té, algo que a Cameron no le gustaba. Él lo consideraba una pérdida de tiempo, pues en Estados Unidos los rodajes solían ser de 7 días a la semana y de casi 12 horas de trabajo. Así que para solucionar este problema, James Cameron habló con su esposa y la productora de la película, Gail Anne Hurd, quien les dio un aviso al equipo de producción británico: o renunciaban a su hora del té y se ponían a trabajar, o los despedía y buscaban a un nuevo equipo. Cameron deseaba poder expandir y explicar mejor la naturaleza del xenomorfo, de forma que se sintiera como un ser vivo real, así que en esta nueva entrega se inspiró en el ciclo biológico y la jerarquía de algunos insectos, como lo son las abejas, avispas y las hormigas. Para esto creó a la reina, la encargada de poner los huevos y la jefa final de esta película. Los zánganos o Aliens Warrior, quienes son los encargados de proteger a la reina, al nido y de encontrar a los huéspedes para los facehuggers, quienes son los encargados de implantar el embrión en las presas. Para la escena del juego con el cuchillo, el actor Lance Henriksen practicó durante semanas para poder hacerlo a la perfección. Además, nadie le contó al actor Bill Paxton acerca de esta escena, así que la reacción que vemos es real, pero el director James Cameron consideraba que el movimiento se vea muy lento, así que en postproducción aceleró la imagen para que se viera más rápida. Y si nos fijamos en el actor Al Matthews, podemos ver que su cabeza se mueve extrañamente. El increíble vehículo de asalto es en realidad un remolcador de aviones modificado, y de hecho, este fue el primer diseño que realizó Sid Mead, un importante diseñador industrial. Él fue el encargado de diseñar las naves, los escenarios y las armas de esta película. En la escena cuando el equipo de Space Marines llega a la estación de procesamiento en busca de los colonos desaparecidos, fueron grabadas en una antigua planta eléctrica abandonada a las afueras de Londres, y sería el mismo lugar donde años más adelante grabarían para recrear el interior de la planta química Axis de la película Batman. Para la creación de los xenomorfos se optó por cambiar el diseño, pues en la original el traje era tan complejo que llevaba varias horas para poder colocárselo al actor, así que simplificaron el diseño y optaron por usar trajes de látex que les permitieran a los actores moverse con mayor velocidad y facilidad. Aunque en la película llegamos a ver a varios xenomorfos, en realidad solo se crearon 6 trajes, y para lograr hacer las escenas donde les disparan a los aliens, el equipo de arte creó enormes marionetas de 2 metros, a las cuales les colocaban explosivos. Estos liberaban químicos y pintura para lograr el efecto de la sangre de ácido. Para la creación de la reina alien, tuvieron que crear una enorme marioneta de 4 metros, la cual fue esculpida completamente a mano. En ella cabían 2 miembros del equipo de efectos visuales, quienes eran los encargados de mover los brazos, mientras que el resto del equipo se encargaba de mover la cabeza y el cuerpo. Al ser tan grande, el equipo de arte tenía que moverla lentamente o la marioneta se podría romper, así que en postproducción aceleraron los movimientos de la marioneta para que se vieran más naturales, pero esto obligó a la actriz Sigourney Weaver a moverse muy lento en todas las escenas que hacía junto a la reina alien. Durante la producción de la película, James Cameron tuvo problemas con su primer asistente director, Derek Crickle, quien constantemente tenía discusiones con Cameron, a quien había
apodado Gobernador, algo que a James no le hacía gracia. Derek constantemente hacía todo lo contrario a lo que James le pedía, ya que él consideraba que su forma de hacer las cosas era mucho mejor, algo que solo retrasaba la producción, ya que Cameron deshacía todo lo que su primer asistente proponía. Cuando Cameron y los productores de la película se dieron cuenta que llevaban 3 días de retraso por culpa de Derek, fue despedido, algo que no le gustó al equipo de producción británico, así que entraron en huelga y las grabaciones fueron pausadas. La actriz Sigourney Weaver habló con James Cameron y los productores. Ella explicó la molestia que sentía el equipo de producción, así que Cameron habló con todo el equipo y les pidió disculpas por el trato que habían recibido, disculpas que el equipo aceptó y regresaron a sus trabajos. El encargado de componer la banda sonora de la película fue James Horner, compositor de Star Trek, pero cuando estaba listo para iniciar su trabajo, descubrió que las grabaciones aún no habían terminado y la edición aún no había avanzado, así que no tenía material para trabajar y estuvo 3 semanas sin progreso. Además, tuvo constantes peleas con Cameron, ya que al tener poco tiempo para componer, reutilizó su trabajo en Star Trek. Cuando la película estaba a días de su estreno, la banda sonora aún no estaba terminada, lo que significó mucho estrés para Horner, así que al terminar Aliens, juró no volver a trabajar con Cameron, algo que duró muy poco, pues volverían a trabajar juntos en Titanic y en Avatar. El Power Loader, la poderosa armadura con la que Ripley se enfrenta a la reina xenomorfo, logró ser una realidad gracias al técnico John Richardson, quien logró darle vida a esta máquina a partir de los diseños de James Cameron. En realidad, el robot era movido por integrantes del equipo de arte que estaban justo detrás de Weaver. Gracias a su gran realismo, algunas empresas creyeron que el Power Loader realmente era operativo y pidieron información al equipo de producción para poder comprarlo. Se habló de traer de vuelta a H.R. Giger para esta segunda película y colaborar con más trabajo de diseño, pero Cameron decidió no hacerlo porque solo había un diseño importante por hacer, el de la reina Alien, del que Cameron ya había hecho algunos bocetos. James Cameron deseaba que la película fuera una crítica y moraleja acerca de las guerras, específicamente a la guerra de Vietnam, donde los soldados americanos eran enviados a un país completamente desconocido para lograr detener a las fuerzas comunistas invasoras, fuerzas que en teoría eran inferiores en tecnología y armamento, pero que estaban mejor adaptados al entorno y fueron capaces de hacer retroceder a los soldados americanos, y estos descubrirían que en el fondo de esta guerra había intereses políticos, económicos y corporativos. Hasta aquí llegamos con estos 20 datos curiosos. Gracias por llegar hasta el final. Si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete y compártelo con algún amigo o amiga. Si quieres que hablemos de alguna serie, película o juego, déjalo en los comentarios. Sígueme en mis redes sociales, te dejaré los links en la descripción. Nos vemos, hasta la próxima.